En la presente explicaré cómo se llena el formulario EDAN. EDAN significa Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Este formulario se llena para reportar un evento adverso, ya sea una emergencia o un desastre. Además, este formulario es un instrumento nacional que es necesario en caso de solicitud de ayuda o apoyo al municipio o gobernación. Este formulario está dividido en 12 partes que son 1. Datos generales. 2. Información población afectada. 3. Información del municipio. 4. Impacto en salud. 5. Impacto en infraestructura. 6. Impacto en servicios básicos. 7. Impacto en educación. 8. Impacto en vivienda. 9. Impacto agropecuario. 10. Impacto en protección. 11. Ayuda humanitaria. 12. Nombre de las comunidades, localidades, barrios afectados. Recordemos, las casillas con asterisco en el formulario se deben llenar obligatoriamente. Empecemos. En datos generales, debes llenar el nombre de tu departamento y municipio. Estos datos sirven para obtener la ubicación geográfica correcta y específica del lugar del evento adverso. El nombre del alcalde municipal, su teléfono, ya sea celular o fijo. Este dato de referencia es de suma importancia para contactos de coordinación. En número localidades, se debe llenar con el número de localidades afectadas. Luego, fecha llenado del formulario. Corresponde al día en que se está llenando este formulario. Fecha de evento adverso. Hora del evento. La fecha y hora del evento adverso se podrá obtener preguntando a la gente que ha estado en contacto directo con el evento. Segunda parte. Información de la población afectada y damnificada. Recuerde, existe diferencia entre una persona afectada y una persona damnificada. Personas, familias o grupos afectados son poblacionales que se ven perjudicadas por el evento adverso que provoca daños y pérdidas indirectas. En cambio, las personas, familias o grupos damnificados se ven perjudicadas por daños y pérdidas directas por el evento adverso en sus viviendas y medios de vida. Entonces, llene el 2.1 con el total de población afectada sin discriminar niños, niñas, ancianos, ancianas y personas con discapacidad. Ejemplo, población afectada, 100 personas. 2.2. Total de familias afectadas. Este dato se obtiene de la división de la población afectada entre 5, ya que en promedio una familia está compuesta por 5 integrantes. 2.3. Total de familias damnificadas. Este dato se obtiene del número de familias que han recibido el impacto directo del evento adverso, causando daños en sus medios de vida. Este número se deberá llenar al final de la evaluación. Tercera parte. Información del municipio afectado. El punto 3.1. Tipo de evento adverso deberá ser llenado con una X debajo del evento que haya ocurrido. En caso de que se dieran 2 o más eventos, marcar en las casillas correspondientes. En la casilla de otros, anotar otros eventos que se hayan producido
y no estén mencionados en este punto. En el 3.2, impacto en la población por el desastre y/o emergencia. Este cuadro busca cuantificar el número de muertos, heridos y desaparecidos a consecuencia de un evento destructivo, además de conocer qué grupo etario fue el más afectado, con el fin de planificar una buena intervención, como puede observar en el siguiente ejemplo. 3.3. Necesidades en primera respuesta. Marcar con una X los que se requieren. Este cuadro hace referencia a la necesidad de contar con equipos de primera respuesta, búsqueda de cuerpos, salvamento, rescate de desaparecidos o en situación crítica y evacuación de damnificados. Se sugiere anotar en todas las observaciones detalles que coadyuven en el análisis de los antecedentes del desastre y/o emergencia y que ayudarán a la toma de decisiones. Cuarta parte, salud. En la casilla número se anota sucesivamente el número de establecimientos que hayan sufrido daños. Luego se anotará el nombre del establecimiento de salud afectado. Anotar el nombre de la localidad o comunidad a la que pertenece, el nivel de atención que brinda o brindaba el mismo, primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, marcando con una X en la casilla correspondiente. Las instalaciones de primer nivel corresponden a las modalidades de atención cuya oferta de servicios es resolver los problemas de salud, la consulta ambulatoria y la internación de tránsito. En este nivel se pueden considerar los puestos de salud, el consultorio médico, el centro de salud, con y sin camas, policlínicos y policonsultorios, con o sin acreditación del Ministerio de Salud. Las instalaciones de segundo nivel se refieren a hospitales básicos de apoyo, con atención ambulatoria de mayor complejidad que el primer nivel de atención. Este nivel está compuesto por las especialidades de internación hospitalaria, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general y medicina interna, con apoyo de anestesiología y servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento. Instalaciones de tercer nivel. Son hospitales que cumplen con funciones de asistencia, enseñanza e investigación. Cuentan con personal especializado y con los medios técnicos para desarrollar actividades de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, con orientación preventiva dirigida a la persona, familia y comunidad, con atención en servicios de emergencia. Además, consulta y hospitalización las 24 horas durante todo el año y cuenta mínimamente con 20 camas. En el cuadro daño parcial o total, marcar con una X si está afectado o destruido. En las casillas de personal de salud afectado, poner la cantidad de médicos, enfermeras o enfermeros y otro personal de salud, como camilleros, porteros, personal de aseo, etc., que han sido afectados. 4.2. Necesidades en salud. Se tienen 3 opciones de botiquín para atender: incendio, inundación y sequía. En sus cuadros correspondientes, deben anotar el número de personas que requieren atención. En otras necesidades, el tipo de atención o medicación que se necesite. En el cuadro de observaciones se anotará detalles que resulten relevantes. Ejemplo:
medicamentos específicos. Quinta parte. Impacto en infraestructura. 5.1. Daños en infraestructura vial. En esta sección se solicitará información del estado de las vías de acceso a la zona afectada. Entre ellas tenemos carreteras, caminos, túnel, puentes y otros. Tramo, localidad. Este cuadro solicita la información de referencia para el conocimiento de distancias y tiempos de la población, donde se debe organizar la atención. Se anotarán las localidades más próximas al tramo afectado. Especificar una cuantificación de la distancia de la vía dañada en kilómetros. En necesidades inmediatas, anote necesidades como herramientas menores, palas, picotas, etc. Maquinaria, topadora, retroexcavadora, volqueta, etc. En observaciones, si existen movilidades en riesgo, necesidad de evacuación, productos perecederos u otros. 5.2. Daños en infraestructura pública. Localidad, comunidad. Primero identifique el nombre de la localidad o comunidad. Tipo de estructura. En esta sección se solicita la información del estado de obras públicas, como ser mercados, coliseo abierto o cerrado, sede social, estadio, plaza, parque, oficinas públicas y otros. Se identifican los tipos de estructuras públicas afectadas, marcando con una X en la casilla sobre el estado de afectación, informando del estado de las infraestructuras de las zonas afectadas y una cuantificación de sus daños. Para finalizar, en la casilla de observaciones, se podrá detallar aspectos inherentes al daño en dicha estructura. Recuerde, daño parcial es cuando la infraestructura pública ha sido dañada, pero con refacciones puede continuar con su funcionamiento. Daño total es cuando la infraestructura pública ha sido dañada y no permite su funcionamiento. Sexta parte. Impactos en servicios básicos. 6.1. Daño en servicios básicos. Esta sección contiene una descripción de los principales servicios básicos. Deberá llenar con una X en las casillas de daño parcial o daño total, dependiendo de la valoración pertinente. Daño parcial. El servicio ha sido interrumpido o dañado y afecta a una parte de la población. Daño total. El servicio ha sido interrumpido o dañado para toda la población afectada. Necesidades inmediatas. Anote las necesidades inmediatas para restablecer o dotar alguno de los servicios para su rehabilitación, reconstrucción. Ejemplo, tuberías, tanques, postes, cables, etc. Observaciones. Anote la comunidad, localidad y porcentaje de afectación o número de familias sobre el total. Si no se tiene afectación en algún punto, no es necesario su llenado, pero en otro caso, si es útil algún dato, es importante plasmarlo en el formulario para optimizar la atención y el requerimiento de más información en la toma de decisiones. Séptima parte. Impacto en educación. 7.1. Daños en unidades educativas. En este cuadro se deberá registrar los centros educativos existentes,
cercanos o dentro de la zona de afectación. Especificando comunidad, se deberá marcar con una X en la opción indicada en los cuadros siguientes de daño parcial o total, suspensión de clases, pérdida de material educativo, equipos y si funciona como albergue. Estos datos ayudan a identificar la situación de la unidad educativa para mejorar la rehabilitación. Recuerde, en daño parcial, la infraestructura ha sido dañada, pero puede continuar con su funcionamiento con refacciones menores. En daño total, la infraestructura ha sido dañada y deja de funcionar. 7.2. Afectación a alumnos, profesores y administrativos. Muestra un detalle de la afectación en los estudiantes, profesores y administrativos. Según el establecimiento educativo, estos datos ayudan a identificar el sector más vulnerable para el apoyo respectivo. Octava parte. Impacto en viviendas. 8.1. Daños en vivienda. Este cuadro tiene la finalidad de dar a conocer el estado de las viviendas para determinar la vulnerabilidad de la comunidad o barrio. Anote el nombre de la comunidad donde se presentó el evento adverso. Anote el número de viviendas con daño parcial a consecuencia de este. Anote el número de viviendas con daño total. Recuerde, número de viviendas con daño parcial son aquellas que la infraestructura ha sido dañada, pero puede ser habilitada con refacciones menores, y las con daño total deberán ser evacuadas. El dato de las necesidades inmediatas coadyuvará en refacciones oportunas para daños parciales y la posibilidad de evacuación a alojamientos o albergues temporales. Se sugiere detallar en observaciones el tipo de material de construcción de las viviendas afectadas o destruidas en el lugar del evento adverso, con el fin de evaluar la vulnerabilidad de las viviendas con respecto a la amenaza. Se deberá especificar las cantidades donde corresponda. Puede que en una comunidad exista diferentes tipos de viviendas. Por tanto, en el cuadro de observaciones se podrá detallar también el porcentaje del tipo de material de construcción de la vivienda. Novena parte. Impacto agropecuario. 9.1. Daños y necesidades en la agricultura. En este cuadro se registran los cultivos afectados o perdidos por el evento adverso. En la casilla de tipo de cultivo se anota la variedad del cultivo perdido o afectado. Ejemplo: papa, arroz, habas, uvas, rosas, etc. Las casillas de hectáreas afectadas y hectáreas perdidas se registrarán en función a la evaluación respectiva del número de hectáreas afectadas y o perdidas. En necesidades inmediatas se puede anotar el material o equipo necesario para salvar el cultivo o reponer. Por último, en la casilla de observaciones se detallará cualquier dato importante acorde al requerimiento del cuadro. El total de hectáreas se llenará con la sumatoria de hectáreas afectadas y perdidas. Recuerde, hectáreas afectadas se refiere a las hectáreas con cultivos que como consecuencia del evento adverso alteraron el normal desarrollo de su vida productiva, pero con aplicación de insumos o labores culturales se restablece parcialmente la producción. Hectáreas perdidas
Se refiere a las hectáreas con cultivos que como consecuencia del evento adverso se perdió la totalidad del cultivo. 9.2. Daños y necesidades pecuarias. En este cuadro se registra el tipo especie del ganado. Ejemplo: bovino, ovino, caprino, equino, aviar u otros. De igual forma, es importante adicionar en el cuadro la raza del animal, suizo, Holstein, criollo, etc., con el fin de que el sector asignado a la rehabilitación tenga una mayor visión del tipo de rehabilitación o reposición a este rubro. Las casillas de número de animales afectados y número de animales muertos se registrarán en función a la evaluación respectiva. En necesidades inmediatas se puede anotar el material, medicamentos o equipo necesario para salvar al ganado. 9.3. Daño en la infraestructura productiva. La infraestructura productiva son las estructuras que coadyuvan a la crianza y cultivo del sector agropecuario. Tipo ejemplo: bocatomas, canales de riego, represas o atajos, carpas solares, silos u otros. Recuerde, daño parcial es cuando la infraestructura productiva ha sido dañada, pero con refacciones puede continuar con su funcionamiento. Daño total es cuando la infraestructura productiva ha sido dañada y no permite su funcionamiento. Total: anotar la sumatoria de los animales afectados y animales muertos. Décimo. 10.1. Necesidades de protección. Existe en este cuadro una selección de la población de mayor vulnerabilidad. En la casilla siguiente de género, mujeres, hombres y total, se anotará de forma numérica la cantidad de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad. En la casilla de necesidad se puntualizará conforme a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Apoyo psicosocial. Se anota una X para una evaluación y seguimiento psicosocial conforme a la población vulnerable. Y en la casilla de reposición, documentos de identidad, se anotará la cantidad de documentos de identidad perdidos o destruidos para una futura reposición. En la casilla de observaciones se identifica acorde a un análisis previo cualquier dato importante acorde al requerimiento de la población vulnerable. Ejemplo: medicamentos específicos, tratamientos, insumos u otros. Décima primera parte. Necesidades humanitarias. Llenar con una X en la columna sí las casillas que correspondan y en caso de no existir una necesidad humanitaria adicional, deberá describir en los espacios en blanco. En la casilla de observaciones, deberá especificar las características referidas al tipo de necesidad humanitaria. Ejemplo: tallas de ropa, alimentos para mujeres gestantes, carpas, pañales para adultos u otros, y la cantidad requerida. Decimosegunda parte. Nombre de las comunidades, localidades, barrios. Número. Número empezando por el 1. Las comunidades, localidades o barrios afectados. El mismo que deberá coincidir con el número de localidades afectadas del primer punto. Datos generales. Se debe anotar
en el nombre específico de la comunidad, localidad, barrio, para mantener un registro de esta. Al finalizar el formulario, el técnico que lo llenó deberá especificar sus nombres y apellidos, cargo, teléfono, celular y correo electrónico que deben ser llenados. Recuerde, el presente documento tiene carácter de declaración jurada, siendo de exclusiva responsabilidad del responsable del llenado la autenticidad y veracidad de la información incluida en el mismo. Por tanto, puede ser pasible a un proceso por falsedad de datos. Este documento debe ser sellado y firmado por el responsable del llenado y cada hoja deberá tener el sello del GAM, GAM.